manifestemos o podamos ver hoy, ¿sí? Reconocernos no solamente coronados, que tiene que ver con el reconocimiento de nuestra virtud regia, con nuestra capacidad, ¿sí? Que viene de parte de Dios, pero la actuación importante y principal de la madre, ¿no? Por eso el traer hoy ante el altar las coronas creo que es importante. A lo mejor por las coronas se definirá el hijo de quién somos, ¿no? A lo mejor digo, porque solo por la canción se me vino este verso a la memoria. Solo quiero que se metan conmigo en un mensaje que exaltará esa capacidad de la madre, o no, dejará a la vista, creo que es la intención, primeramente ver el error, ¿sí? Entonces, cuando quieras, Nancy, nos podemos ir al directo, pero si me van a acompañar, los invito a que estén pendientes de la figura, ¿no? Pendientes de lo que voy a intentar comunicarles, transmitirles, que he recibido de parte de Dios y que además creo que tiene que ver con algo que si bien venía pensando con anterioridad, se desgajó de alguna manera o me terminó de cerrar la idea con la prédica de la pastora el domingo, ¿no? Así tiene que ser. Desprenderse desde algún lugar, estar preparados para poder tomar algo y cerrar algo que Dios está haciendo con nosotros en nuestras meditaciones, ¿no? No puede venir de otro lado, ¿sí? Que no sea de la fuente, no podemos ser confirmados por otro que no sea el que está administrando la verdad de Dios sobre mi vida, ¿sí? Le estoy dando la exclusividad. No yo, Dios da la exclusividad a aquellos que nos ministran, ¿sí? Las cabezas de las iglesias, nuestros padres en el alma, aquellos que nos hacen albergar el caudal de verdad con un propósito y con una dirección, ¿sí? Todo lo que viene a nuestra vida en forma de palabra, de la palabra escrita e inspirada, que es la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe, viene para movernos, ¿cierto? Viene para direccionarnos. Entonces, hoy pareciera que el mensaje fuera muy freudiano, pensaba yo, ¿no? Digo, resulta que a Freud a lo mejor se le reveló algo. ¿Se acuerdan que Freud miraba siempre a la madre cuando algo pasaba? Y la madre del borrego, decíamos en Argentina, no sé en qué contexto, pero siempre decíamos, ¿y la madre del borrego dónde está? La madre dónde está, la madre quién es. ¿Vieron esa sensación que da el psicoanálisis primitivo, qué sé yo? Pero creo que tiene que ver con poder mirar, ¿sí? Esa bendita capacidad que Dios le dio a la mujer, ¿sí? El de poder ser madre. El ser madre es la confirmación de un poder, el poder dar a luz, luego de haber gestado a alguien, es decir, luego de haber podido guardar lo que hemos concebido, ¿sí? Llevarlo por un tiempo hasta que se manifiesta. Todo eso es ser madre, ¿sí? Y Dios se lo entregó a la mujer. Ahora todo esto que yo estoy diciendo no solamente nos compete a las mujeres en un sentido natural y biológico, y le damos gracias a Dios por eso, sino que también reconocemos la figura de la Iglesia en esto, ¿sí? La Iglesia tiene esta capacidad, la Iglesia tiene este derecho dado por Dios, por lo tanto además tiene un deber, que es lo que conlleva todo derecho, la responsabilidad asumida frente a una calidad, ¿sí? Entregada. ¿Amén? Entonces vamos a hablar de las mujeres, pero específicamente en el oficio más importante de la mujer, que es el de la madre, ¿sí? Y ver cómo es la madre la que también determina, ¿sí? Mucho en la vida de los hombres, cómo es la Iglesia a la que Dios le ha dado para que determine la vida de los hombres. La pastora nos hablaba de que toda decisión o determinación por sí o por no, por hacer o dejar de hacer, afectará mi futuro. ¿Se acuerdan en el mensaje? Una de las cosas que ella decía es eso, ¿no?
tener bien en claro y a conciencia y que esté actualizada la idea de que toda mi determinación, toda mi decisión, por sí o por no, cuando yo decido sí no es decisión, ni es menos ni más que cuando decido por no, decisión, no importa. Todo eso va a afectar lo que viene después. Bíblicamente nosotros estamos esperando conocer las cosas que deben de suceder. Ella nos hablaba que el Espíritu tiene una disposición, ¿sí? Al oír la voz, una voz que le hace, ¿se acuerdan? No voy a parafrasear todo esto solamente para que arranquen conmigo. Esa voz que le dijo a un Juan en Apocalipsis, sube acá, y al instante estuvo en el Espíritu para luego, desde el Espíritu, recibir todas las cosas que debían de suceder. Cosas que después de estas, ¿sí? Entonces lo que de antemano recibimos es la profecía, ¿sí? Uno llama profecía a lo mejor cuando está ignorando todas estas cosas, le llama profecía a algún dato, ¿sí? Que nos tiren algún dato que nos ayude a seguir adelante, para dónde ir o a qué determinarnos. Sin embargo, en el mensaje entendía yo que es la determinación, ¿sí? La causa del conocimiento de la profecía. Amén. Mi determinación es por causa del conocimiento de la profecía. Y determinación era por sí o por no. O hago o no hago. Determinación. Punto. Lo demás nos corresponde según el tiempo y la persona. Amén. Hay cosas que deben de suceder y ese es el espíritu de la profecía que Dios quiso transmitir siempre a través de las Escrituras. Dicen las Escrituras que el espíritu de la profecía es ¿quién? El mismo Cristo. Jesús es el espíritu de la profecía, ¿sí? O sea que los planes que tuvo con el Hijo están generosamente revelados a través de ellas, a través de la profecía. Amén. Ella nos citaba un momento en las Escrituras donde es el Espíritu el que dice, y así está escrito, donde el Espíritu habla claramente. Esa expresión no se usa muchas veces en las Escrituras, por eso es importante que lo veamos, ¿no? Ella nos decía que por el Espíritu sabemos que se le dijo al Señor sentarse a la diestra, como se nos dice a nosotros como iglesia, ¿no? Sentarnos a la diestra, sin más. Porque es a la diestra y sentados con la capacidad de recibir que íbamos a ser formados, forjados, formateados, y así es que íbamos a poder tener autoridad sobre todas las cosas. Amén. Entonces las veces que el Espíritu habló en las Escrituras y participando activamente en la profecía es durante todo el libro, ¿sí? Pero hay momentos o pasajes donde claramente dice el Espíritu, ¿sí? Por algo está recalcado, yo creo que tiene que ver por nuestra dureza, ¿sí? Por nuestro olvido, por nuestra torpeza a lo mejor, de desconectarnos del libro, con la inspiración o con el inspirador. Dice el Espíritu, ¿sí? Hay otra porción que hoy quiero citarles. ¿Qué dijo el Espíritu? Conforme a la profecía, en Marcos 12:36. Así es la profecía, ¿sí? Es el espíritu del Hijo, el plan del Hijo entregado a nosotros. Marcos 12:36 dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que se pongan tus enemigos por estrado a tus pies, ¿sí? Lo dijo David y lo dijo por el Espíritu, ¿sí? Esa es la expresión que yo les citaba recién. Hechos 1:16, otra de las porciones con la que vamos a trabajar, que tiene la misma potencia. Dice, y lo que dice, lo dice el Espíritu. Dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura de que el Espíritu Santo habló antes por cosas que dijo David, ¿sí? Las dijo, le puso su voz, su tono, ¿sí? Habrá hecho fonética antes para decir estas cosas. Dice, el Espíritu Santo habló antes por boca de David, ¿acerca de quién?
Entonces el Espíritu Santo quiere que prestemos atención sobre quién pone la atención. No muchas veces dice el Espíritu en las Escrituras. Son pocas las veces. Y una de las veces es esta. Entonces hay una atención especial o sobre quién vamos a poner o sobre lo que representa el famoso Judas. ¿Sí? Por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esto lo dice el Espíritu, ¿sí? Dice, fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Sí? Esas son palabras del Espíritu. Entonces ahí es donde quiero que comencemos a trabajar. Primeramente entender que lo que dice el Espíritu, y está señalado de esa forma, con letra, que no nos mate, sino que más bien que nos vivifique, en la intención nos dé ánimo de hacer un stop y mirar una figura que a lo mejor la hemos visto tantísimas veces y conocemos desde muchos lugares, y si yo hoy les pregunto, ¿qué saben ustedes de Judas? ¿Por dónde empezarían a hablarme? ¿Qué es lo primero que se les ocurriría? ¿Que fue el que vendió por dinero, el que metió la manito en la bolsa? ¿Sí? Se hizo famoso por muchas cosas. Pero yo lo quiero traer, o más bien el Espíritu me mostraba, traerlo desde otro lugar. ¿Sí? No desprender a Judas como un personaje bíblico o como un hombre de alguna historia que nos va a dejar como moraleja una enseñanza, sino ver de dónde salió Judas. ¿Sí? ¿Por qué Judas y por qué sucedió lo que sucedió con él? Vamos a abrir la palabra de cómo lo califica, ¿no? Dice que fue guía de los que prendieron. Judas no era cualquiera. La abrimos. Sergio, por favor. Fue guía. ¿Qué fue él? Un guía, un maestro. Ay, ¿me la deja leer ahí que no la tengo acá? ¿La puede abrir? La 35. La va a poner. Bien. Tranquilo, sí, tranquilo. Un conductor, ¿sí? O sea que Judas podía ser directamente llamado así. Judas el maestro, Judas el conductor. ¿Podría conocerse así? Sí, porque el Espíritu dice que era todo eso. Dice que fue maestro para muchos, conductor, ¿sí? Si pudiéramos mirar un poco más, creo que yo anoté algunas de las otras acepciones, ¿no? Pero bueno, el hecho de que fuera conductor, ¿no? Que traiga dirección. El que conduce, ¿qué es lo que trae? Lleva la dirección, ¿no? El que conduce dice para acá o para allá. Estamos guiando a alguien, estamos conduciendo, estamos trayendo dirección. ¿Ustedes se acuerdan quién trae dirección según las Escrituras? El proverbista dijo que no había que despreciar la dirección de la madre, ¿sí? Por eso quiero ver a Judas desde este lugar. ¿Y qué es lo que aprendió Judas? Porque lo que aprendió Judas es lo que enseñó. El espíritu de Judas, la intención de este personaje, ¿sí? O como quieran llamarlo, pero quiero que veamos la intención que hay en él, trae todo esto como carga. Y ninguna carga que no sea profética. Porque estas cosas están escritas, ¿sí? Y jaladas desde antes para que se puedan observar ahora. Por eso las pudo citar Pedro ahí en el libro de Hechos, ¿sí? Y hoy nosotros a través de un salmo, excediendo el tiempo a través de la boca de David, hablando de un Judas, ¿sí? Ahora, si este aprendió y luego pudo enseñar, si este conduce y lo hilamos con lo que el proverbio dice, ni bien comienzan los proverbios, ¿sí? Donde teníamos que atesorar la instrucción del padre y no despreciar la dirección de la madre. ¿Qué diferencia hay entre instrucción y enseñanza o dirección? Si usted abre la palabra dirección, no lo vamos a hacer. La palabra dirección está hablando de la palabra enseñanza, la Torah específicamente. ¿Qué diferencia hay entre la instrucción o la enseñanza? La instrucción es algo que no tiene, digamos, es una doctrina, o sea, no tiene medias tintas. Yo te instruyo, te digo, te indico que hagas. Tiene una autoridad en sí misma.
La enseñanza es la herramienta con la que estaríamos dotados, ¿sí? Cuando somos enseñados, estamos siendo dotados y equipados para cumplir la instrucción. Hay diferencia entre instrucción y enseñanza, ¿sí? A la madre se le dio la dirección, que es la enseñanza. Por eso Judas era guía, ¿sí? Por eso cuando nosotros recibimos algo, no se nos está dando una orden, simplemente se nos está dejando en una posición de responsabilidad. Cada vez que sé, cada vez que aprendo, cada vez que oigo, cada vez que recibo, solamente tengo, como si fuera poco, la herramienta para poder cumplir la instrucción del Padre. Estoy hablando de Dios, Padre, y la Iglesia, que es la que tiene legada esa función. ¿Me van siguiendo? Más o menos. Les costará, como siempre. Cuando se habla de Judas, el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad, ¿cierto? Es guía también. Conduce, trae dirección, neutral, ¿sí? No es la de Judas ni la de la madre de Judas, que es la que yo quiero ver. Es la del Espíritu la que necesitamos. Por eso el Espíritu llama la atención en las Escrituras y dice que por la boca de David habló de Judas en un salmo donde no se lo nombra. Ustedes saben que amamos el mensaje divino por revelación, ¿sí? Por interpretación, por conexión que tiene que ver de parte de Dios. Si no, sería conectar todos los versículos que hablen de Judas, ¿no? Y tenemos un mensaje. Sin embargo, Dios se mueve así. Y el Espíritu dice, les voy a mostrar, en este salmo se habla de Judas sin decir Judas, para que renuncies a la concordancia. Así me habló a mí hace mucho tiempo. Para que no busques así, porque lo que tenés que buscar son principios, ¿sí? Si no es el trabajo hecho y el siervo es otro. Y no sería digno de mi salario. 109.8, Salmo 109.8. Habla de él. Entre lo que dice Pedro, ¿no? Y lo que dice en el libro de Hechos y lo que dicen los Salmos, no es el único que habla de él, pero me voy a quedar con este, por cosas muy importantes que dice. Está hablando de él, dice, sean sus días pocos, lo que se cita, si ustedes fueron leyendo ahí en Hechos, creo que no es necesario volver, simplemente revisar. En Hechos 16, un poco más abajo, se cita esta porción, dice, sean sus días pocos y tome otro, ¿sí? No dice que él lo hubiera dejado al oficio, sí. No dice que alguien se los hubiera quitado. No lo dice. Lo sabemos por otra porción de las Escrituras que también hablan de él. El verso 25 de Hechos. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. El Salmo no dice que nadie se lo hubiera quitado, sino que dice que él lo dejó para volver a su lugar. ¿Tenía dirección? ¿Iba a algún lugar? Iba. ¿Sí? ¿Dejó de andar Judas? No. Fue camino a su lugar. ¿Tenía un destino? ¿Tenía un objetivo? ¿Sabía dónde iba? Sí, entonces tenía dirección. Si tenía dirección es porque tenía ¿qué? O Judas nació el repollo. Tenía madre. ¿Entienden? Entonces por eso les decía que a lo mejor Freud tenía algo que decir en cuanto a esto. Y Dios nos libre, pero... Dice, para que tome la parte de este ministerio, ahí se está pidiendo a Dios que se supla el lugar, ¿sí? Que se tome el oficio, pues se propone las formas, pero me gusta la expresión. Dice que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿Se cayó de un lugar sencillo? Porque usa la palabra que se cayó. ¿Era Judas cualquiera? No, era huérfano. Tenía madre y tenía padre. Dice, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Sí? Tenía dirección. Por lo tanto, tenía mamá. Dice que se cayó. ¿Qué sabemos de Judas y su llamado?
¿Qué sabemos de Judas y su oficio, de su ministerio? Dice que cayó de su ministerio y de su apostolado, de su función y de su envío, ¿sí? Tenía orden, tenía instrucción del Padre. Dijimos que la instrucción viene de parte del Padre, también la tenía. Se la iba revelando el Hijo en la medida que caminaban, ¿sí? Pero él optó por volver a su lugar. Ustedes saben que el llamamiento, ¿cómo es? Además de celestial, es irrevocable. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Es decir, que Dios te llamó y te llamó, ¿sí? Y a ver qué hace Judas con ese llamado. Sabemos de Judas que era Judas, no el otro apóstol, sino que era Judas, ¿de dónde? El Iscariote, que era como decir el fuengiroleño, ¿saben? Es eso. Era Judas de Queriot o jerezano. Hay Judas en todos lados, van a ver. En Mendoza dice la pastora que no, si lo dice ella no va a discusión. Esto es muy largo, muy tedioso si se los muestro por diccionarios. Tendríamos que abrir unos cuantos, pero la palabra Queriot, que es del lugar de procedencia de Judas, donde la mamá lo trajo a luz, donde él nació, de entre los diccionarios podemos ver que Queriot significa, además de ciudad, significa llamado o vocación. O sea que era Judas el llamado, o Judas el de la vocación. Vamos a abrirla así en el griego. Vamos a buscarlo, a ver, en Lucas 6:16. Se lo conocía o se lo conoce a Judas por muchas cosas. Pero siempre Judas el Iscariote, ¿sí? Judas significa la alabanza. También. O sea que podría ser cualquier Judas, pero no era cualquiera, era el de el Iscariote. Hoy entiendo que representa el llamado, ¿sí? Judas un llamado. A lo mejor por eso entenderíamos por qué hay tantos llamados y pocos. Entonces, ¿cuántos son los llamados? Que vienen de Queriot. Entonces muchos Judas, ¿sí? Y pocos escogidos. ¿Por qué? Iscariote, ¿sí? Judas Iscariote, ¿ve? Habitante de Queriot. Abra a ver las palabras si lo podemos ver. No, es un lío desde los... Es un hombre de Queriot, la 7149, vas a ver que es Queriot, Kiriá, 7149 acá abajo, ¿sí? Kiriá, y nos va a ir llevando a diferentes raíces de la palabra, ¿sí? Crean en mí, abran ahí, que para eso Dios nos ha dado herramientas, y entiendan que el Iscariote era de un lugar donde lo que se potenciaba, ¿sí? O donde se recibía era el llamado. Entonces la madre le aclaró el llamado, le dio la vocación, pero juntamente con eso le dio la dirección. Por eso las determinaciones de Judas. ¿Amén? Muchos llamados, pocos escogidos, a lo mejor por la dirección de la madre entonces, ¿no? A lo mejor esta es la causa y lo podemos entender como entendí yo hasta el final del mensaje. Llamar a muchos para que sean guías, ¿no? Quédese ahí en Lucas 6:16 y vamos a mirarlo, ¿no? Vamos a mirar que no solamente que dijo que era de Queriot, un lugar, una ciudad que significa llamado o vocación, ¿sí? Que como les digo, las Escrituras dicen que son muchos los llamados y pocos los escogidos, y permítanme que por el Espíritu relacione el por qué a lo mejor hay muchos que a lo mejor tienen, ¿sí? la idea del llamado o reciben con alegría la convocatoria de parte de Dios, abrazan la vocación, pero de ahí a ser un escogido
hay unas cuantas determinaciones que tomar. Judas es de Queriot, es el Iscariote. Y dice que llegó a ser, ¿lo era? Llegó a ser un traidor. ¿Sí? Llegar a ser es una palabra rara, y es rara por el volumen de acepciones que van a encontrar. Tiene que ver con que fue generado, se le dio como un origen, como un traidor. Llegó a ser un traidor. Abra la palabra traidor. Vamos a mirar uno de los calificativos de Judas, que fue un traidor. Primeramente nos vamos a encontrar con la palabra entregador. ¿Sí? Claro, entregó al Señor Jesús, por eso a lo mejor la acepción, pero saben que cuando se tomó esa palabra tiene otra raíz. Que vaya al diccionario y póngala, Sergio o Nancy, que nos va a dar un poco más de dar primero. Mire, es la palabra pro, primero, didomi, dar. Dar primero. Pero si lo pudiéramos ver, ahí está. ¿Qué dice ahí? Fíjense, ¿qué es lo que significa esa palabra? ¿Qué es un traidor? Uno que da, difícil, ¿no? Para interpretar en las Escrituras. Para nosotros que somos llamados a dar, porque decimos amar. Dice, dar antes que la otra parte ha dado. ¿Es raro? ¿Lo pueden conectar con algo? Porque por un momento a lo mejor nos sentimos acusados. ¿Dónde está lo raro? ¿Dónde está lo difícil de interpretar? ¿En el dar? Dar antes de haber recibido. Dar antes de que la otra parte haya dado. Para Judas, como para cualquier hombre de Dios, se recibe la instrucción, es lo que dice el proverbio, ¿sí? Creo que es el 1:8, si no me equivoco. Se recibe la instrucción del Padre, pero también se recibe... ¿Podemos poner en duda la instrucción del Padre? Jamás. Pero la dirección de la Madre, en la figura de Judas, sí. Podemos ponerlo en duda. ¿Sí? A lo mejor Judas dio sin haber recibido. ¿Qué es lo que recibimos nosotros conforme a nuestro llamado o vocación? Que nos digan que somos grandes, cual oficio o grandes hijos, o estás para hacer esto o para lo otro. Esa es la esencia, ¿no? No es que nos digan lo que Dios ya dijo. Se los dije la otra vez. Eso me suena a un robo de propiedad intelectual. Eso lo dijo Dios. Dios dijo que somos profetas desde el vientre, llamativamente, desde el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Pero no podemos venir y repetirle a las personas esto, sino que tenemos que dar algo más, no anoticiar. Entonces a lo mejor podemos entender que Judas dio antes de recibir. Se puso a transmitir. Si usted mira, hay otra palabrita. No, la misma del 72, está compuesta, ¿sí? En este dar antes que la otra parte ha dado, 42:53 más 13:25. En esa 13:25 nos habla de... No vaya, Nancy, que vayan abriendo, el que le interesa, mirarlo, abriendo las palabras. Esa 13:25 nos habla de transmitir. Y es lo que usted y yo hacemos, lo mismo que hacía él. Ve que todo es muy parecido a lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero la diferencia, en el caso de Judas, la marcó la que daba la dirección, su madre. ¿Y por qué estoy tan segura de esto? Por lo que dice el Salmo también. Él transmitía lo que dice el Salmo 109, en el verso 14. Judas representa toda una intención, un espíritu, una calidad, ¿sí?, de los hombres dentro del propósito.
no está fuera, está en Keriot, en el lugar del llamado. Este salmo les dije que habla de Judas sin nombrarlo. Se interpreta la esencia de Judas, los errores, se lee lo oscuro de su corazón, pero también se muestra la competencia de su madre. Judas tiene muchos padres. Dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus y el pecado de su madre no sea borrado. ¿Sí? Que se mantenga, que se vea, que se manifieste, no. Diría yo que lo podamos interpretar. ¿El pecado de quién? De su madre. Entonces estamos hablando de la madre de Judas. ¿Sí? Entonces estamos poniendo, estamos trayendo a un concepto crítico, ¿sí? La concepción de Judas. ¿De dónde salió Judas? ¿Quién forjó a Judas? Caminó con el Señor Jesús como los demás, pero actuó diferente. ¿Sí? Hoy caminamos dentro del propósito de Dios, pero no todos actuamos igual. ¿Sí? Y este se tiene que manifestar. Ustedes saben que esta figura está reservada como señal del último tiempo. Vamos a ir ahí, pero enseguida de ver un poco más del pecado de su madre. ¿Sí? La dirección entonces, Proverbio 11:14. No se borre el pecado de su madre. Judas cayó de su ministerio y de su apostolado porque tenía una dirección, irse a su lugar. El Proverbios 11:14 dice que donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. ¿Les va confirmando lo que hablo con respecto a esta figura que hay que interpretar y que hay que hacer una pausa para poder recuperarla, para poder medirnos con ella, para poder examinarnos, para poder examinar todas las cosas? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, ¿sí? Sin dirección, entonces hay caída. No es que no había dirección, no había sabiduría en la dirección, ¿sí? Y ese ejercicio le compete a la madre. Entonces podemos estar llamando a muchos, convocándolos, hablando de su vocación y mandarlos de nuevo a su lugar. ¿Puede ser que está pasando? Puede ser, ¿no? Porque con Judas pasó. Judas lo que hacía no solo fue venderlo o decir son monedas los que me importan, me estoy cuidando de no sé qué, o sea, todas esas cosas que por ahí nos podemos imaginar. No digo que no sean ciertas, pero no son todas, no es toda la verdad. Según el Salmo, usted sabe que cuando empieza a hablar de la traición, con todo lo que dijimos que significa un traidor, que da antes de haber recibido, en el Salmo no dice, y Judas y las monedas, no lo dice. Habla de que Judas lo traicionó por la palabra. Póngalo, 109:3. 2 y 3. Mire el salmista. Según los apóstoles, por el cual el Espíritu Santo habló, ¿sí?, de Judas, diciendo estas cosas. Esto es lo que le interesó al Espíritu Santo. Luego lo de las monedas, indiscutiblemente, pero al Espíritu paró acá y escribió así. Verso 2. Mire, vamos a empezar del 1. Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, pelearon contra mí sin causa. ¿Cuál es el delito ahí? ¿El haberlo vendido por monedas? Sino que ¿se acuerdan que les dije que es uno que transmite
Si ustedes pudieran, o quisieran más bien, pueden, mirar la palabra traición, verían que está esa acepción dentro de la raíz, no como cualquier sinónimo, la palabra transmisión. Dentro de la etimología de la palabra traición, viene derivada de la tradición. ¿Saben lo que es la tradición? Es el transmitir. ¿Por qué tenemos ciertas tradiciones? Porque nos las han transmitido. Entonces hay un folclore de Judas, ¿sí? Hay un hablar de Judas. Hay muchos Judas. Hay muchos llamados. ¿Y quién dice que usted y yo no estuvimos en esa condición? Alguno podría decirle al Espíritu, no, yo no. Yo por Queriot pasamos por el llamado, pasamos por la vocación. Y si no nos jalan a una manifestación con objetivo, si no nos jalan para propósito, podríamos a lo mejor estar hablando solamente medias verdades que se convierten en mentiras y van en contra de lo que él dijo. Porque él cuando habló de usted y de mí, habló toda la verdad. Porque el libro es la suma de su palabra. Entonces a lo mejor se puede ver así. La traición fue por sus dichos, pesaron más que sus hechos. ¿No? Porque no es el Espíritu el que citó los hechos, sino los dichos. ¿Sabe por qué eso Vamos al Salmo 101, recordando que nos habla de que la traición veía a la hora de describir traición, veía que se hablaba mentira, que se hablaba en contra de él, ¿sí? Que se sentía acechado por ese laleo, por ese hablar. A eso se le llamó traición. Un traidor era uno que da antes de haber recibido. Y por ahí en esta situación, solamente por salir al llamado, no tenemos tiempo de sentarnos a recibir de nadie la clara instrucción del Padre y la buena dirección de la Madre. Yo creo que la que enseña es la Madre, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Para enseñar a un hombre hay que, lo decía la pastora, ¿no? Hay que sentarlo. No era necesario que estuviera terminado para sentarlo, ¿sí? Sentarlo es detenerlo. Sentarlo, si ustedes miraran el griego, es dar cátedra, la oportunidad de oír cátedra, sillas. Sentar a un hombre para que escuche antes de que salga a experimentar el llamado o su vocación. Puede haber mucha pasión y mucha palabra que Dios decida por el Espíritu juzgarlas de esta manera. Me están traicionando. Porque el que no recibe luego no podrá dar. Y si Pablo dijo que es mejor dar que recibir, no dijo que no había que recibir. Dijo que para pasar a lo mejor, primero había que aquietarse, sentarse, esperar, recibir. Porque si no, para Dios cuenta como una traición. Eso es lo que veía en estas figuras a la hora de transmitir. Judas no hablaba bien, lo interpreto por el Salmo 109.3, que habla enteramente de él y que habla de la calidad de un llamado. Uno de Queriot, de Judas el Iscariote, que además significa, ¿se acuerdan qué significa Judas? ¿Es diferente que Judas? No, es lo mismo. ¿Sí? La alabanza. Uno que está preparado para alabar, para transmitir con dichos, para dedicar dichos al Rey. Entonces, nuestros dichos pudieron haberse convertido en mentiras como los de Judas, si no tuviéramos una dirección correcta. El pecado de su madre, que no se borre. Le faltó dirección. Porque a la hora de caer, no cayó para ningún lado. Él dijo, no, ni a derecha ni a izquierda, derechito para mi lugar.
que tiene que ver con lo que a mí me interesa, que tiene que ver con lo que yo concebí, que tiene que ver con lo que me dijeron que es bueno. Usted sabe que la iglesia tiene palabras conductoras porque es madre. Entonces, todo lo que la iglesia dice y por la autoridad que tiene y con a lo mejor las ansias que un hombre recibe las palabras de la iglesia, todo lo que la iglesia diga afecta. ¿Sí? El hombre que viene con necesidad está esperando recibir una palabra. Por eso también se corría detrás de los profetas, ¿o no? Una palabra, y lo que te digan es como que te hubieran puesto la estampilla y en manos del cartero. Para allá, rapidísimo. Carta certificada. ¿Entienden? Pablo no le decía carta a los suyos. ¿Qué le decía? Carta para guardar en un cajón, que se pusieran amarillas y se leyeran con melancolía en algún día. No, para enviarlos. Cartas leídas. ¿Qué dije, maestra? No habré dicho leídas, ¿no? Fuimos al Salmo 101. ¿Sabe que no anoté, como me suele suceder, el versículo? A ver si lo encuentro por acá. Búsqueme, dice que el que miente no permanece. 7, verso 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. ¿Sí? Entonces uno que miente, es decir, que no está manejando la verdad, que tiene claro algo, cuál es su lugar, que tiene la dirección que no es sabia, como en el caso de Judas. ¿Sí? Que Dios cuando lo mira por el Espíritu dice, me traicionó con sus dichos. Que entonces no solo se movía solo, sino que además era guía, maestro, conductor y transmitía a los demás esto que él había entendido. ¿Sí? Dice que ese no puede habitar en la casa. Por eso, ¿no? No es un juicio, no lo leo, no lo puedo leer yo como que dice Dios, no habitará en mi casa. Porque de hecho, que por Queriot pasamos, sin embargo en la casa de Dios permanecimos. ¿Entienden? Pero hay una condición o una intención o un espíritu que es el de que hoy estamos mirando, que no permite que el hombre sea estable. Mire, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. No puede permanecer. No es que Dios es el que no quiere. ¿Me entiende eso? Es que no puede, su condición no se lo permite. ¿Sí? Porque con una parte de la verdad, ¿sí? Con alguna cosa que es cierta, puede irse y no esperar la dirección de la madre. Porque por alguna razón, ¿sí? Dio antes de recibir. Y yo creo que ese es el pecado de la madre. Entonces alguien concibió, gestó y parió a Judas. Y hoy lo podemos ver así. Entonces tenemos que tomarnos un tiempo. En Jeremías 9:3, Dios dice más de lo mismo. Se verá no permanecer. Se verá a hombres con ganas de desaparecer, ¿no? Con ganas de irse a sus lugares sin esperar la dirección o la enseñanza. Se verá. Entonces nosotros tenemos que reforzar las ideas que vienen de parte de Dios. Por lo menos para no contradecir a Freud, ¿no? Para darle un poco de... Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. ¿Por qué? No se fortalecieron para la verdad en la tierra. De mal en mal procedieron, me han desconocido. ¿Sí? Por hablar, lanzar mentiras como un arco, dice. No fueron fuertes para la verdad en la tierra. Qué expresión, ¿no?
El ser fuerte para la verdad en la tierra nos habla de la capacidad que nos ministró el Hijo. Él pudo contener la verdad en la tierra, pudo aguantar la verdad en la tierra, pudo sostener la instrucción hasta llevarla a ejecución. A lo mejor el Padre, ¿sí?, mandó al Hijo también para redimir a la madre, ¿no? Porque Él, solo Él, pudo ser fuerte en la tierra con la verdad. Ahora un apóstol como Pablo nos dice que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? Para que el Hijo habite en nosotros. ¿Y eso dónde sucederá? En la tierra. Y en la tierra nosotros, usted y yo, tenemos que contener la verdad. No podemos salir sin instrucción, sin dirección, no podemos ser inestable, no podemos dejar de oír. Y como iglesia no podemos permitir que estas cosas sucedan. Doble referencia, ¿sí? La madre, yo como iglesia, Judas como el que tiene un llamado y tiene que estabilizar, esperar y no traicionar al cuerpo con esa inestabilidad, ¿no? Con ese salir con mentiras como un arco. Usted sabe, ¿no? Un arco te puede llevar y dejar caer lejos. Habacuc 2:5 dice que los que traicionan juntan pueblos para sí. También el que es dado al vino es traicionero. Otros dicen que la fortuna y la riqueza. ¿Sí? Otras versiones o el original. La riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá. Cayó, se levantó y se fue a su lugar. Por eso de Judas, se conocen muchas cosas que lo han hecho famoso, pero nosotros queremos famosear a la madre. ¿Sí? 109:17, volvemos. Esperen, leamos ahí, porque yo lo digo, pero necesito que lo lean también. Reúne en torno suyo todas las naciones y toma cautivo todos los pueblos. Versiones sencillas, dice que toma hombres para sí. Porque dijimos que era uno que transmite, ¿no? Uno que tiene llamado, uno que da sin haber recibido. Es así. No sé si gritar, orar, llorar, reírme, hacer un chiste en este momento, no sé qué hacer como predicador. Simplemente quiero interpretar. Porque a lo mejor estas cosas son las que nos ayuden a entender lo que luego tendremos que presenciar, las cosas que deben de suceder. ¿Sí o no? 109:17. Este amó la maldición y le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Es una bendición el permanecer? Tenemos bendición si permanecemos y si no, nada podemos hacer. Ahora no soy yo el que se aleja, es la bendición la que me deja. ¿Sí? Todo por no permanecer. Todo esto sucede por una causa, la traición. La raíz del problema es no haber recibido. Dar primero sin antes recibir. Creo que este orden establecido por Dios es lo que necesitamos reconocer dentro de la iglesia, ¿sí? Job 6:15. Traidores. Muchos Judas, muchos de Queriot. Mis hermanos, ¿qué dice? Me traicionaron. ¿Me traicionaron como qué?
pasan como corrientes impetuosas. Pónganlo en la otra versión, a ver si... Y luego vamos a bajar a otro versículo ahí aledaño. Entonces hay traición entre los 6:15. Fíjese cómo lo ve, cómo se ve en esta porción. Le voy a dar al compare yo también para ver. Sí, la Biblia al día, Nancy. ¿Cómo son mis hermanos? Dice Job, no digo yo. Dice, mis hermanos son, ¿sí? Valera dice traidores. Las versiones y los originales dice inconstantes. Cambian tanto como los ríos, dice otra versión. Engañosos, estoy leyendo el compare, ¿sí? Inconstantes, me defraudan. Dice igual que el lecho de torrentes que pasan. Son impetuosos, pero son aguas pasajeras. Son torrentes que pasan, arroyos pasajeros. Pasaron impetuosos, pero pasaron. ¿Se entiende? Traición. Vamos al verso 18. La traición. Esto es lo que sucede. Impetuosos, ¿sí? A lo mejor como manantiales, ¿sí? Pero dice que pasan constantemente. Y en el verso 18 dice, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. ¿Como quién se pierden? Como el único que se perdió de los que Jesús recibió. ¿Se acuerdan la expresión de Jesús? ¿Ven que no se le perdió nada? Sino que Él se perdió por esta traición. Porque no es constante, porque es pasajero, porque tiene ímpetu pero pasa, porque se vuelve a su lugar. Por sobre todas las cosas, y la raíz del problema que dijimos es porque sale a dar sin haber recibido. ¿Habrá muchos que salgan a dar sin haber recibido? Si no hay dirección sabia, el pueblo se cae, como cayó Judas, de un ministerio, de un su llamado. ¿Sí? Van menguando y se pierden. Juan 17. Se hunden en lo desconocido, dicen las de lenguaje sencillo. Quedan confundidos y frustrados. Se asustan de lo que ven. Dicen otras versiones. Es riquísimo leer todo con las diferentes versiones. Se adentran al desierto. Se desvían por las caravanas que están mirando. Que no nos vamos a meter ahí, pero está bueno. Los estoy provocando. Van menguando, Juan 17, van menguando y se pierden, 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba ¿en dónde? Dentro del propósito, ¿sí? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino Judas o el hijo de perdición. ¿De quién está hablando ahí Jesús? ¿De Judas o de la madre? Que el pecado de la madre no se borre. Porque esta es la consecuencia de la falta de dirección. ¿Entienden?
Dice, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, finalmente para que la escritura se cumpla. ¿Cuál de las cosas escritas se tendrían que cumplir? Vamos a abrir la palabra guardaba. Yo los guardaba. Mire, los guarda como en una vigilia, ¿sí? Le mantiene el ojo sobre. Si abriéramos la 23:34, veríamos que es inspeccionar, observar y examinar. Yo los veía en tu propósito. No es yo los guardaba, ¿sí? No es una actitud, quiero evitar que pasen cosas. En el mundo van a hallar aflicción, o sea. Por algo les dijo, vayan, si ustedes quieren, recojan dirección del que quieran, vayan como hacen esos, si tienen otro lugar donde ir, vayan. Pero muchos dijeron, solo tú tienes palabra de vida. ¿Sí? Lo que él hace es ser un espectador, él discierne, él considera, él observa a los que se le habían dado. ¿Estaría hablando de esos 12 o estaría hablando de las cosas que deben de suceder? Porque la revelación, dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo es dada para conocer las cosas que deben de suceder. ¿O no? Solo la revelación viene a eso. Entonces el Señor Jesús dice, yo los guardaba. ¿Qué tiene que ver con mirar? Hay otra acepción fuerte de mucho uso que dice que el guardar tiene que ver con guardarlos vírgenes, preservarlos vírgenes. Y usted sabe que Él está preservando a una para Él. Entonces todos los que no se pierden están siendo guardados. No significa que a Judas no se lo discierna. Ahora quiero mirar a los que lo observan. Y dice, sí, estos también los reservo. Vírgenes para mí, para presentarse a sí mismo. Y a un Pablo, un apóstol, diciendo, yo tengo un celo porque me comprometí con Dios para presentárselos como una virgen. ¿Guardar es eso? ¿Se guarda en un día, en 2 o en 3 un hombre? Se le da la instrucción del padre, pero se tiene que atesorar la dirección de la madre. Entonces el que se cayó por algo. Hay una dirección ausente, no por falta de dirección, no es por omisión, es por falta de sabiduría. Sin sabiduría, ¿sí? Sin sabia dirección, el pueblo se cae. Entonces la palabra guardaba nos da esta lectura. ¿Sí? Los observa, los examina y los discierne. Porque a él se le dieron 12, no perdí ninguno, sino al hijo. ¿Por qué no dijo Judas? ¿O por qué no dijo al perdido? ¿O por qué no dijo al traicionero? Porque está actuando la madre ahí. Porque el pecado de la madre no se puede borrar. Yo creo que ahí hay instrucción del Padre. ¿Sí? Yo creo que ahí Jesús está dejando ver la instrucción del Padre. ¿Para quién? Para que el cuerpo tenga esta capacidad de guardar, que es examinar, que es discernir. ¿Discernir qué? ¿Qué se discierne? El cuerpo y los tiempos. Segunda de Tesalonicenses 2:3. La escritura se tiene que cumplir. Segunda a los tesalonicenses. Que nadie les engañe en ninguna manera. Porque no vendrá. ¿Quién? No va a venir. ¿Quién no va a venir? Versos arriba.
Que no les engañen, porque no va a venir. Por eso hay que guardar, no borrar el pecado de la madre. Hasta este momento, estamos al final, ¿sí? O estamos casi al principio, o estamos esperando, o estamos, por cumplir las escrituras. Suba un poquito, mira, al 2, al 1. ¿Con respecto a qué? A la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Está implicado esto que hoy les digo, ¿sí? Que nadie los engañe, porque esto tiene que suceder. Él va a venir, pero primero, antes que venga, segunda de Timoteo 3:9, y ya vamos terminando. Dice, vamos a, ahí sí, vamos a un poquito más arriba. Un poquito más. Donde tiene la lista, más. Ahí están. ¿Sí? En el 4 los traidores. Y en el 1 comienza diciendo, deben saber esto. Las cosas que van a suceder, ¿cuándo las sabíamos? Según lo que nos mostraba la pastora, que está escrito, que Juan recibió las cosas que iban a suceder luego, por revelación y en el Espíritu. También lo debes saber. Esto no se puede negar, porque ahí hay instrucción. Luego enseñalo como quieras, usa la didáctica que quieras como iglesia, pero esto se debe saber. Esto se debe saber. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sería peligroso que desconociéramos el pecado de la madre? Que el Señor reservó sin borrar, habiéndolo perdonado todo, dijo que no se borre. Ese está reservado para que se entienda las cosas que deben de suceder. Para que, como decía de un traidor, ¿no? Que se asustaban y se iban, dice Job. Lo que veían los asustaba y se iban. Dice, vendrán tiempos peligrosos y habrá hombres, y en la lista están los traidores. Habrá traición hasta los últimos días. ¿Quiere abrirla? Fui bastante condensada hoy, ¿no? Entonces me permiten una palabrita más. Mira, le damos tiempo a la maestra y todo. Volvemos a la misma, ¿ves? Dar hacia adelante, dice, entregador. ¿Hay entregadores? Sí, pero de lo mejor. Vamos a volver a 2 de Tesalónica a leerlo completo, entonces. Esto lo debes saber. No, miremos el verso que le reservé, el 4. Esto lo debes saber. Hay traidores. Y más apariencia. Y más detalle. Tienen apariencia de piedad. Niegan la eficacia. A esto se evita. De estos son, y más abajo, ¿no? Todo eso está interesante a la luz de este mensaje, pero no quiero yo cargarlos con mucho. Un poquito más. Ahí está, 3:9. Otra vez. Se pierden, desaparecen. ¿Sí? Pero lo que más me turba, ¿no? A la hora de decir cómo hacemos para ser trabajados por esta idea, dice que no irán más adelante. Es decir, no solo porque se verá, sino que se corta la carrera, ¿no? De alguna forma queda algo detenido. Y por ahí vemos a muchos detenidos y a muchos que se cortan. Y yo creo que a lo mejor está la oportunidad de poder, por el Espíritu, haberlo oído, lo que David dijo con su boca, que el Espíritu quería que nosotros interpretáramos de Judas. ¿No? Por ahí algunos podemos decir, te tenés que sentar a escuchar.
Tenés que recibir antes de dar. El llamado es irrevocable, no lo vas a perder, pero te tenés que preparar. Porque Judas era guía de otros, era maestro y de muchos, porque era de Queriot. Y Queriot es el lugar de la vocación y del llamado. Y muchos son los llamados. A lo mejor hoy pueden interpretar, yo confío en que el Espíritu nos pueda revelar aún más de todo esto. Amén. Lo debes saber y lo debes saber antes de la venida. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque vendrá. Sin que antes venga la apostasía, el desmiembre, ¿sí? El desprendimiento, el apostatar, el irse con otras concepciones. Apostasía es eso, tener otra concepción y ir por ellas, volvernos o irnos hacia otro lugar. No lo hará sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? Entonces debemos saber esto. Debemos discernir estas cosas porque nos competen. Porque la iglesia es una madre. Y así como cada uno de nosotros podría estar participando en el dar, ¿sí? Y Pablo dice lo mejor, no lo haríamos bien sin antes apreciar la bendición, ¿sí? Y la bendición se recibe, ¿sí? Cuando nos bendicen, cuando hablan bien. Cuando se bendice, cuando se habla todo, ¿sí? Para que no se pierda ninguno de nuestros objetivos que vengan de parte de Él. Que si se tiene que perder algo, que sean mis lugares, ¿no? Que mi lugar, yo no lo entiendo de otra manera. No puedo verlo de otra manera. No puedo transmitirle otras cosas más que un Judas traidor. Uno que fue incapaz de recibir instrucción del Padre, imposible. Esa está garantida, pero sin dirección de la Madre. Y salió a dar. Una iglesia que no direcciona bien o sabiamente. Pero no me puedo dejar de olvidar de las palabras dentro del Salmo, que el pecado de la madre no se olvide. Y el pecado es el error, y a la madre se le pidió que direccione. Amén. Oramos por esto. Sencillo, breve. Tiene muchísima carga dentro de sí el mensaje. Tiene muchas aristas, se pueden abrir muchos versos, se pueden conectar tantísimos otros. Ver por qué el capricho de Dios, si se me puede permitir decir así, fue ponernos en un vientre y desde ahí llamarnos. Desde el vientre de tu madre, ¿no? Ahí donde se nos forja. Ahí es donde hay que tenerle aprecio a la dirección. Y la madre la tiene que dar. Te bendecimos, Rey. Dios, oramos por la estabilidad de tu casa. Por aquellos que has llamado, que has decidido añadir, que los has entregado, Señor, para ser gestados en este lugar. Y estoy hablando de tu amada iglesia, pero también comprometiendo nuestra casa, Señor, en tu sentir, en las palabras de tu Espíritu. No queremos dejar ni hacer caso omiso a este error, a esta no dirección o a esta falta de sabiduría que en algún momento se tiene que manifestar, se tiene que poder descubrir, se tiene que quedar a la vista. Nos comprometemos a decir, a hablar y transmitir estas cosas y ser redargüidos, Dios, por tu mismo Espíritu que habla por boca de tus hombres y tus mujeres levantados en esta hora. Los que tienen autoridad para dirigir, los que tienen capacidad para forjar a los hombres, Señor, primeramente para que reciban la enseñanza. Generosa ha sido la instrucción, Padre. Tu Hijo pudo jalar de cada uno de tus preceptos bendición. Y aunque era dura la instrucción,
no dejó de cumplir ninguno de ellos por nosotros, Dios. Pero te has reservado para esta hora, para la hora del final, que podamos también llevar la carga, también llevar la profecía, en esta hora en que en el último tiempo no vendrá hasta que estas cosas se manifiesten, se vean claras, se puedan desechar, y muchas en esta hora, Señor, corregir. Dios, te damos gracias por la iglesia que direcciona. Gracias por la voz profética en la madre que se levanta en esta casa. Gracias por el consejo a tiempo, Dios, para poder revertir situaciones, para que nuestros pasos se apresuren al bien, para que dejemos nuestros lugares y acudamos al tuyo, para que nuestra costumbre y tradición sea reunirnos en pos de tu voluntad, alineados, enseñados y preparados para poder dar. Dios, te doy gracias por la vida de mis hermanos que en esta hora se están formando. Señor, que pueden desechar este espíritu. Señor, que aunque impetuoso, no se detiene en ningún lado. Que pueden establecerse y ser firmes en un lugar y fuertes para sostener la verdad en la tierra. Un lugar, Dios, asignado. Un lugar que maneja y marca a los hombres con sabiduría. Pero necesitamos trabajar en retribución. Que se nos dé lo que por derecho a los santos has preparado. Que podamos tomar con el deber y la responsabilidad por la cual nos has llamado. Hemos celebrado la vocación y el llamado, pero necesitamos ir hasta este lugar, Señor, donde toda la verdad será soltada, donde se verán cosas que todavía nadie vio y se oirán cosas que todavía nadie oyó, las reservadas para los que te aman, los que han permanecido hasta el final junto contigo. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos. Tú pudiste dar porque antes habías recibido del Padre. Y ese es el espíritu que ministras a tu casa. Y ese es el espíritu de la profecía, con el que son recogidos hombres y mujeres en esta hora. Desechando aún su posición para asumir alguna más en responsabilidad, para dejar su lugar y tomar lo que tú le has prometido, Dios. No sin antes oír la enseñanza, no sin antes recibir la dirección, la Torá, como dice tu escritura. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos por los que nos ayudan a asumir la dura instrucción de un padre. Bendecimos la madre gestora de estas verdades, administradora de fuerzas. En esta hora una iglesia que sabe que se puede sostener en la tierra cosas como esta. Desechamos la traición. De alguna forma, Señor, entendemos las razones por las que muchos han fluctuado. De alguna manera en esta hora entendemos por qué tu iglesia corre de aquí para allá, buscando un lugar, sin encontrar la asignación. Bendecimos, Dios, la voz que se levanta, tomando los añadidos y no perdiendo a ninguno de ellos. Nos metemos en esa actitud, examinamos y miramos, discernimos la situación de cada uno de los que habitan en esta casa, para ser parte de ese trabajo, guardar y preservar vírgenes, porque vienes, Dios. Viene el ungido tal y como prometió, oportuno como siempre, y eso habla de tu calidad y la mía. Eso habla de tu potencia y la mía, de tu fuerza y la mía, para guardar esta verdad. Que si duele, que si molesta,
que si debilita por momentos, que si no se entiende en otros, está todo contemplado. Solo guárdate de no traicionarlo. Guárdate de eso, porque eso se va a cumplir y no permanecerá. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias. Pastora, ¿nos puede orar por esto? Te bendecimos.